mucho de nuestra vida en buena medida está clavada o enfocada solamente en asuntos que tienen que ver con los asuntos de este mundo. De pronto te levantas, vas a trabajar, te fatigas, llegas a casa solamente a descansar y al día siguiente te levantas, trabajas, te cansas, llegas a descansar y pareciera que toda nuestra vida simplemente consiste justamente en eso, en trabajar, ir poco a poco solamente subsistiendo. Sin embargo, la verdad es que la vida no es simplemente eso. A veces en eso la hemos reducido. Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios puso un sentimiento de esperanza, un sentido de eternidad, es lo que dice el texto bíblico. Dios puso eternidad en nuestro corazón para que a partir de este sentido de eternidad nosotros podamos ir y crecer y desarrollarnos y caminar hacia los proyectos de Dios. Le invito a que oremos ahora, pidamos juntos la guía de Dios. Padre, gracias por tu bendición, gracias por este tiempo que tenemos para poder hoy estar aquí reunidos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias porque tú pusiste eternidad en nuestro corazón y ese sentido de eternidad es lo que hoy nos permite seguir caminando y descubrir así de tu gracia, de tu bondad, de tu cuidado. Bendecimos, Señor, tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Ese sentido de eternidad es algo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Ese sentido de eternidad es lo que genera esperanza en nuestra vida. A veces pensamos en la esperanza como algo que probablemente puede ocurrir. Sin embargo, la realidad no es así. La realidad es de que el texto bíblico habla acerca de la esperanza y habla de la esperanza como algo que efectivamente va a pasar. La esperanza no es a ver si ocurre. Esperanza en los términos que la Biblia utiliza es la certeza de que efectivamente va a pasar porque dependen de Dios. Entonces Dios hace algo en nuestra vida. Dios pone eternidad en mi corazón, pero también Dios se encarga de proveer todos los elementos necesarios para que esa eternidad que Él puso en mi corazón efectivamente se cumpla en los tiempos y de acuerdo al propósito suyo. Quiero que vea este texto. Dice la Biblia, dice, y esa esperanza no va a acabar en desilusión. No va a acabar en desilusión porque es Dios quien lo puso en ti. Y porque Dios lo pone en ti, Dios lo va a cumplir. Dios no te va a dar nada que después Él no pudiese ser capaz de llevar al cumplimiento. Entonces, cuando Dios pone en tu vida esperanza, va a proveer todo lo necesario, porque sabemos con cuánta ternura nos ha amado Dios, porque nos ha dado de su Espíritu para llenar nuestros corazones también con su amor. Y entonces todo lo que tú vas a necesitar para que ese sentido de eternidad efectivamente se convierta en una realidad para tu vida, Dios va a estar trabajando para que tú lo puedas experimentar. Entonces Dios hace eso. Entonces eso te lleva a una búsqueda por lo eterno, una búsqueda para ese encuentro con lo sagrado. Adentro de cada uno de nosotros, Dios pone esa búsqueda de lo sagrado. Y Dios te va a hablar directamente a ti cuando tú tengas que experimentar ese encuentro con lo sagrado. No es necesario que a veces nadie más te lo diga. A veces incluso es algo tan íntimo y personal, yo diría tan individualizado, como en cada uno de los personajes bíblicos. Pero cuando vas a eso, la Biblia dice acerca de esto, para evitar que pudiésemos equivocar los caminos que pueden conducir hacia ese encuentro con lo sagrado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ese encuentro con lo sagrado es a través de Jesús. Hay muchas otras formas probablemente de cómo la gente intenta generar ese encuentro con lo sagrado, pero el encuentro con lo sagrado solamente es viable a través de la presencia de Jesucristo. Jesús dijo de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esos elementos van a estar a lo largo de las Escrituras señalados una y otra vez, porque ese camino
esa idea de que Jesús es el camino, también de alguna manera nos advierte de evitar caminos que no son correctos. Así es que quizás vale la pena empezar a señalar algunas cosas aquí. La Biblia, por ejemplo, la Biblia habla de eternidad, pero no habla de inmortalidad. Quizás son dos términos que parecieran semejantes y sin embargo tenemos que considerar que son totalmente distintos. Inmortalidad es alguien que no puede morir, pero la Biblia no dice que no vamos a morir. De hecho, la Biblia plantea justamente la realidad en la que todos, de una o de otra manera, salvo que el Señor venga antes, tendríamos que morir. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Quiero que considere esto. Pero eso no es una mala noticia necesariamente, ¿sabe? Porque los que están en el camino de la verdad y la vida, eso no es una mala noticia. Eso simplemente representa la realidad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, mientras el Señor no venga, todos vamos a morir. Para algunos puede ser una mala noticia. Para los que caminan en ese camino de Jesús, de la verdad y la vida, para los que están caminando ahí, realmente eso no es una mala noticia. Para ellos, la Biblia dice, porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería ganancia. Sería ganancia porque entonces yo sé a dónde voy. ¿Sabe? Toda nuestra vida no está nada más en este mundo. Todos estamos caminando, nos demos cuenta o no, hacia la eternidad. Todos estamos caminando hacia la eternidad. Puede ser que en este momento seas muy joven, puede ser que seas una persona adulta, no importa la edad que tengas, todos estamos caminando hacia la eternidad. Puede que no tengas ninguna enfermedad en este momento, tú estás caminando hacia la eternidad y finalmente todos vamos a ir allá. Las diferencias están en qué camino es el que estamos usando para llegar ahí. Ahora, hay diferentes caminos para la eternidad. La Biblia lo plantea de una forma muy concreta. Las palabras de Jesús fueron: entren por la puerta estrecha, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Si observas el texto, habla de dos caminos: un camino ancho, ¿sí? Y si sigues el texto, dice ahí cuál es su fin: la perdición. Y hay otro camino, al que denominan el camino angosto, al que Jesús se refería diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese otro camino es eso, justamente, es un camino de vida. ¿En qué camino estás? Todos vamos hacia la eternidad. Todos un día podríamos morir, y todos más tarde o más temprano nos vamos a encontrar con Dios. ¿Por cuál camino fui? ¿El camino de la vida o el camino de la perdición? A Dios le interesa, porque Él puso eternidad en tu corazón. A Dios le interesa que tú camines, que tú transites y llegues al proyecto que Él planeó para tu vida. Por eso hoy estás aquí. Hoy estás aquí porque Dios quiere que tú experimentes ese camino de vida. Por eso es que hoy estás aquí. Dios nunca deja las cosas a la casualidad. Así es que Dios, conforme a sus propósitos, hoy permitió que estuvieses justamente aquí para poder estar escuchando esto. Así es que Dios hace exactamente todas las cosas de acuerdo a su propósito. Hay caminos hacia la eternidad. Ahora, el camino de la eternidad implica justamente eso. Nosotros permanecemos en Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. ¿En qué camino estás? Un texto más. Porque no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, quiero que empecemos a enlazar cosas. El camino de la vida no puede
estar basado en mentiras. El camino de la vida implica que no hay tampoco odios, rencores, falsedad, etcétera, y todo un montón de cosas que podríamos agregar sobre eso, sobre esa misma idea. Entonces el camino de la vida no puede ser a eso. Incluso hay formas de distinguirlo. Dice, así como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Sí hay formas que la Biblia plantea de cómo sabes si estás en el camino de la vida o en aquel camino de la perdición. Ahora, hay 3 formas comunes de cómo las personas podemos equivocar el camino. El camino está ahí y a veces parecen semejantes. Es más, en algunas ocasiones lo hemos escuchado. Todos los caminos son iguales, pero la realidad no es así. Así es que tenemos que considerar que si Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ya sabemos esa parte, pero vamos a evitar, por un lado, esos otros caminos que no son los que nos conducen al Padre. Y esos otros caminos comúnmente son estos. Número 1, el esfuerzo propio. Hay gente que piensa que si le echa suficientes ganas, si se esfuerza, si trata de llevar una vida amable, agradable con los demás, si es buena onda con la gente, entonces Dios lo va a bendecir. ¿Sabes? El camino a la eternidad y el camino para estar con Dios no pasa por el esfuerzo propio. Puede ser que te resulte lógico por una razón, porque toda nuestra cultura está basada justamente en el esfuerzo propio. Desde pequeñito de pronto te decían, échale ganas para que seas alguien. Entonces pues te esforzabas en la escuela, en el trabajo para ser alguien. Pero la realidad es que eres alguien aunque no trabajaras en nada. Aunque no tuvieses ningún estudio, ya eres alguien. Y no solamente cualquiera. Incluso la Biblia dice que eres imagen de Dios, porque Dios puso su imagen en ti. Entonces ya eres alguien, aunque nunca hubieses estudiado nada. No importa quiénes sean tus padres o si ni siquiera los conociste, ya eres alguien porque eres hijo de Dios. Entonces todo eso tiene que ver con que no es con el esfuerzo propio. El problema es que toda nuestra cultura dice que le eches ganas. Pero hay cosas que hoy estamos experimentando y que no son producto de nuestro esfuerzo propio, al menos no en el esfuerzo propio consciente. Todos nosotros estamos respirando hoy. Nuestro corazón está bombeando sangre. Y no hay un esfuerzo consciente de mi vida para que eso esté ocurriendo. La vida es un don de Dios. Es algo que recibimos gratuitamente. No todo es producto del esfuerzo. Dios te coloca en una familia tal vez donde puedes recibir bendiciones. A muchos nos colocó a veces en una familia donde pudimos experimentar bendición. Yo no escogí estar en esa familia. Algunos otros nos dio una oportunidad de empleo cuando había 10 gentes igual o más calificadas que nosotros. Pero de pronto Dios te dio el empleo a ti. Eso tiene que ver con la gracia de Dios. Y hay muchas otras cosas que cada uno de nosotros recibimos todos los días y que no dependen de nuestro esfuerzo. Han sido producto de que Dios ha sido bondadoso contigo. Esa frase que nosotros ahorita decimos de que Dios es bueno. Mira, por más que te esfuerces, no podrías añadir un día a tu vida. No depende de nuestro esfuerzo. Y si hablamos de muchas otras cosas, hablar de la salvación, por supuesto que tiene ese mismo referente. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en hacer eso. Es un regalo de Dios. Es Dios quien nos lo da por gracia, no por el esfuerzo propio. Otro camino que también tenemos que evitar tiene que ver con la religión. Yo sé que la religión tiene que ver con mucho de lo que hoy hacemos.
Tiene que ver con cantar, orar, etcétera, asistir a un templo, eso tiene que ver. Sin embargo, no hay ninguna religión que te salve. El rito de los presbiterianos no va a salvar a ningún presbiteriano. Ni el rito de los bautistas o de los pentecostales, bautistas, metodistas, hindús, ningún rito va a salvar a nadie. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no es el rito. Si se tratara de ritos, el libro de los Salmos hace este planteamiento: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda. Mira, no se trata de ritos. No se trata de cuántas veces vienes al templo. Si tu asistencia al templo fuera producto de ser bendecido, yo sé quién es el hombre más yo sé quién debería ser el hombre más bendecido en este lugar. Para algunos de los que están aquí lo conocen, se llama Isidoro. Es el hombre que hace el aseo en este templo. Él es el que llega temprano en las mañanas, trabaja aquí toda la semana. Él pasa más tiempo en este lugar que yo. Así es que él debería de ser más bendecido, pero no es así. Eres bendecido por la bondad de Dios. Eres bendecido porque Dios decide hacerlo para ti. No eres bendecido simplemente porque asistes. En un rato más vamos a participar del pan y del vino, la Santa Cena. Pan y vino sin fe, ni siquiera el hambre te van a quitar. Se convierten en alimento para tu vida, para tu espíritu, si crees. Si no crees, es pan y vino, y no voy a añadirle nada más. Así es que el camino de la religión, el rito, no son realmente las formas de cómo yo voy a llegar al cielo. No voy a llegar a tener ese encuentro con Dios justamente porque yo esté practicando muchas veces en los cultos. No, no es por ahí. Hay otros asuntos que son más esenciales y que tienen que ver justamente con fe, con creer, etcétera. Ve lo que dice ahí: un corazón arrepentido. Esa parte sí es importante. Un corazón arrepentido. Una cosa más que dice ahí: un espíritu quebrantado. Eso sí es importante. El sacrificio, el rito, no es la forma en cómo Dios nos bendice. Esos no son. Una forma más, ese otro camino que también tenemos que evitar, pero que se hace popular. De pronto es muy democrático, políticamente correcto. Todos los caminos son iguales. Suena bien. Nuestra democracia dice que así debe de ser. Sin embargo, eso es una mentira. En una época, en el siglo III y IV, alguien dijo: todos los caminos conducen a Roma. Pero se referían a los caminos porque el Imperio Romano había hecho los caminos para que llegaran a la ciudad de Roma, precisamente. Bueno, en ese sentido tenían razón. Pero si hoy pienso que Mahoma es igual que Buda, y que Buda es igual que Cristo, la verdad es que sería una mentira. La realidad es que no es así. Jesús insistió en ese punto desde el inicio. Recuerda las frases: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que el camino para llegar a Dios es ese, justamente es Jesús. Pero quiero que veas este texto. Y la manera de tener vida eterna, estamos hablando de eternidad, y que Dios puso en nuestro corazón el sentido de eternidad para que nosotros, en ese sentido de la eternidad, busquemos la eternidad para con Dios. La manera de tener vida eterna, dice, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste a la tierra, Jesucristo. No hay otra forma.
La forma de cómo nosotros vamos a conectar la eternidad a la que Dios me llama con la eternidad que Dios puso en mi corazón. El camino solamente es uno, y por eso tenemos que evitar todos los otros caminos, porque el único camino es Jesucristo. Por eso es que Jesús así lo decía: el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos lleva justamente para experimentar lo eterno, porque toda nuestra vida realmente no termina aquí. Realmente aquí no acaba nuestra vida, sino que somos llamados para experimentar algo más justamente que tiene que ver con lo eterno. Entonces, fuimos llamados para experimentar ese camino de la vida. Y el camino de la vida realmente implica dos frases muy, muy cortas. Quiero que vea primero este texto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es por obras. Es más, dice aquí solamente confesar y creer. Experimentar la vida eterna, que es a donde Dios nos ha llamado, y para eso puso ese sentido de eternidad en mí. Experimentar la vida eterna tiene que ver justamente con esos dos elementos, solamente, no más. Esos dos elementos son sencillos: confesar que Jesús es el Señor. Y esa idea de confesar que Jesús es el Señor es decirle: Señor, tú tienes razón. Hay dos formas, hay dos cosas que están aquí incluidas en esa idea de confesar. La primera de ellas, reconocer que mis caminos no han sido los mejores, que siguiendo mis propias ideas muchas veces me he apartado de Dios, y yo tengo que confesar y decirle: Padre, perdóname, porque a veces he seguido mis caminos y mis caminos me llevan por donde mi propio orgullo y donde mi ego quiere, y esos caminos en muchas ocasiones, en lugar de acercarme a Él, me alejan de Él, me alejan de Dios. Yo tengo que confesar eso, pero también confesar otra cosa que es importante: confesar que Él es el Señor. Y cuando yo confieso que Él es el Señor, entonces yo lo que estoy diciéndole: Dios, tú eres el que manda aquí, yo soy siervo tuyo, yo soy tu siervo. Las palabras de Jesús incluso están en ese mismo sentido cuando Él nos enseñó a orar diciendo: sea hecha tu voluntad. ¿Recuerda eso? En el cielo como en la tierra. Sí, eso está en el Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar así porque estamos reconociendo que Él es el Señor y nosotros somos siervos suyos. Estamos al servicio de Él. Pero esa es solamente la idea de confesar. La otra tiene que ver con creer. Y creer significa confiar, caminar por la fe, saber que es Dios el que sostiene mi vida, que estás en las manos de Dios. Y creer significa que Dios es capaz de sostenerte cuando crees que no se puede. Cuando crees que no es posible, Dios es capaz de sostenerte. Tu vida no depende de tu esfuerzo propio, tu vida no depende de cuánto puedes lograr, no de cuántas conexiones tienes, de cuánto puedes pagar. Tu vida depende de Dios, de nadie más. Tu vida depende de Dios. Caminar hacia la eternidad entonces es solamente creer que Jesús es el Señor y que la resurrección de Jesucristo ha sido suficiente para perdonar mis pecados. Que la resurrección de Jesucristo es de que su victoria sobre la cruz, sobre la muerte, de que su victoria y su resurrección hoy llegan a mi propia vida. En la resurrección de Cristo está mi propia resurrección. Porque Él dio vida, yo recibo vida. Porque Él fue el que venció sobre la muerte, por eso es que yo tengo vida eterna. Cuando tú crees esto, Dios lo va a hacer. Es sencillo, porque todo lo que Dios hace para nuestra vida es sencillo.
Dios puso todos los elementos necesarios. Puso ese sentido de eternidad en mi corazón para que yo pueda caminar hacia la eternidad. Y pone el camino que se llama Jesucristo para que yo pueda transitar por él y llegar y experimentarlo. Te invito a que oremos. Permíteme orar por ti primero. Dios, gracias por este tiempo que tú nos brindas, por la oportunidad que tenemos, Señor, para estar contigo. Gracias, Señor, porque eres tú quien hace las cosas posibles, porque eres tu bondad y tu cuidado, Señor, los que logran todo esto, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, y ese Dios bueno puso un sentido de eternidad en mi corazón para que yo pueda caminar por él. Dios, gracias por lo que tú haces en este día, Señor. Quiero también confesar mis pecados, confesar que tú eres el Señor y mi Salvador, y pedirte que tú me recibas como hijo tuyo, que me agregues a tu familia. Creo que el poder tuyo es suficiente para poderlo lograr. Creo que tu resurrección, creo que en el poder de tu resurrección tú me has dado vida a mí también. Por eso te bendigo, Señor, y te pido que me recibas como tu hijo. Gracias, Padre, por recibirme así. En el nombre de Cristo te bendigo. Amén. La eternidad no es algo para el futuro. No solamente es algo para el futuro. La eternidad empieza realmente desde ahora, cuando cada uno de nosotros experimentamos así de su bondad, de su cuidado, y lo que Dios hace en nuestra vida nos conducirá para continuar adelante. Dios te bendice.